Bienvenidos a todos a este módulo llamado Gestión Integral de la Farmacia. Para mí, bueno, me presento primeramente. Mi nombre es María René Cruz, yo soy farmacéutica de profesión y para mí va a ser un privilegio poder acompañarlos en este recorrido de formación para ser un asistente en farmacia en la institución US Virtual Education Academy, ¿no? En este módulo vamos a hablar sobre el primer capítulo, sobre este tema llamado roles y responsabilidades del asistente de farmacia. ¿Ok? El lema de la institución es el camino hacia tus sueños comienza aquí. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy y poco a poco, pasando los días en todo este recorrido, en todos estos módulos que vamos a aprender, vamos a ir formando una formación académica para ser un asistente adecuado o un asistente en farmacia, ¿ok? Entonces, este asistente de farmacia tiene un rol muy importante por tres cosas. Uno de ellos es el impacto comunitario que este asistente de farmacia tiene, ya que son la cara o la imagen a presentar o la primer conexión que tiene el paciente o el cliente con el servicio de salud. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer, o los asistentes de farmacia, los farmacéuticos, son la comunicación que tiene el paciente con los consultorios médicos, o igual nosotros tenemos una comunicación con los consultorios médicos, con pacientes de salud, dependiendo de la institución que nosotros estamos. Pero solamente quiero aclarar que tenemos un impacto comunitario, porque somos la cara o la imagen de la farmacia hacia las personas. Como número dos, el asistente de farmacia tiene que tener un constante crecimiento profesional, ¿ok? En esta rama de lo que es la salud, el personal de salud de por sí, tiene que tener un crecimiento profesional tanto científico, tanto mental, como también operativo, ¿ya? O sea que estamos en un crecimiento profesional de todos los días, aprendiendo nuevos casos clínicos, nuevos casos o situaciones clínicas de cada paciente que llega a la farmacia. Entonces estamos en un constante crecimiento, tanto mental de conocimiento como también operativo. ¿Ok? Y responsabilidad. El asistente en farmacia o todo personal de salud debe ser responsable, porque no manejamos solamente temas administrativos, no manejamos este, temas que no juegan con la salud, sino manejamos sustancias, primero sustancias tóxicas o sustancias que tienen un efecto terapéutico positivo o negativo dependiendo de la situación del paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que ser conscientes que nosotros no entregamos solamente cajas, no entregamos solamente pastillas o no entregamos solamente cápsulas, sino que nosotros entregamos lo que es bienestar y salud a la persona que está viniendo. La persona que viene al establecimiento farmacéutico, a la farmacia, está confiando en la integridad, primeramente, de lo que la farmacia ya de por sí le ofrece. Entonces, al encontrarse o al ingresar a la farmacia, tiene que encontrar un personal adecuado. ¿Para qué? Para brindarle información, para brindarle ayuda, ¿ok? Entonces, debemos ser responsables con lo que nosotros estamos haciendo en la farmacia. ¿Ok? Para que esta clase sea de mayor provecho, hemos establecido un camino claro y para aquello hemos establecido cuatro puntos vitales que son cuatro objetivos para llevar a cabo esta clase y esta sección. ¿Ok? Uno de ellos, como primer punto, tenemos el definir el perfil del profesional. ¿Ok? El profesional, el asistente de farmacia. Definir el perfil, primero entendiendo qué es un asistente en farmacia, las cualidades personales, las cualidades mentales y las cualidades que debe de tener un asistente en farmacia. ¿Ok? Una vez entendido el primer punto y definir el perfil del profesional, vamos al segundo, el cual es identificar los roles administrativos o operativos que tiene un asistente en farmacia, dentro de una farmacia.
¿Ok? Aquí vamos a conocer las responsabilidades que tiene desde que llega un paciente, desde que llega una receta médica hasta el último paciente que se va de la farmacia. Entonces, ¿cuáles son sus roles administrativos? Los roles que debe tener un asistente de farmacia lo vamos a entender en esta clase. ¿Ok? Como tercer punto, establecer los límites de responsabilidad que tiene un asistente en farmacia. ¿Ok? ¿Qué es lo que debe de tener un asistente en farmacia? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Y cómo lo debe hacer? Todo eso va a ser igual explicado en esta sesión y lo vamos a ver. ¿Ok? Para que nos quede claro de nuestros roles y nuestros límites. Y número cuatro, datos importantes para recordar. ¿Ok? Aquí está lo que es la confidencialidad del paciente, los datos que nosotros vamos a ver y como un resumen total de todo lo que abarca el asistente de farmacia y de todo lo que hace dentro de una farmacia. ¿Ok? Primer punto, ¿qué es un asistente en farmacia? Así, tal cual su nombre lo dice, asistente. Quiere decir que asiste dentro de una farmacia. Esta persona no va a trabajar fuera, no va a trabajar desde casa, va a trabajar dentro de la farmacia. Un asistente de farmacia es un profesional de salud, ¿ok? Un profesional. ¿Qué quiere decir esto? No es una persona solamente con ganas de estar en una farmacia trabajando, sino es un profesional de la salud, con formación específica en farmacia, ¿ok? Y para farmacia también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes son y van a llegar a ser un profesional de la salud con formación específica en farmacia y están comenzando, ¿ok? Están comenzando el día de hoy, conociendo los roles y responsabilidades de ustedes dentro de una farmacia, ¿ok? Ahora, van a ser específica su formación en farmacia, es decir, unos expertos en gestionar lo que son los medicamentos. Las funciones de este asistente en farmacia dependen del puesto de trabajo que estén. El puesto de trabajo va a depender de que sea una farmacia hospitalaria, una farmacia comunitaria, ¿ok? O si están en un almacén o si están en un puesto para farmacia, entonces va a depender de eso, ¿ya? Entonces las funciones dependen del puesto de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que no varía dependiendo ustedes dónde estén? Que los asistentes de farmacia van a trabajar bajo la supervisión de un farmacéutico. Siempre. En cualquier rol que usted esté, ya sea en un rol administrativo o en un rol operativo o un rol para farmacia, usted va a estar siempre bajo la supervisión de un farmacéutico. Y aquí está, ya sea preparando y suministrando los medicamentos. ¿Ok? Entonces, siempre va a estar bajo bajo la supervisión de un farmacéutico. ¿Ok? Ya que nos queda claro. Entonces, un asistente en farmacia es un profesional de la salud con formación específica en farmacia. ¿Ok? Avanzando a nuestro siguiente punto, vamos a hablar sobre el perfil asistente de farmacia. ¿Qué es lo que debe tener este asistente en farmacia? ¿Qué perfil debe tener? Este tiene que tener habilidades técnicas y también mentales y también habilidades interpersonales o sociales. En nuestras habilidades técnicas y mentales, que es cómo nos formamos, qué es lo que tenemos que tener. La primera es una formación específica en farmacia, que esta define lo que es un asistente en farmacia. Tenemos que tener esto, es lo primordial. Como ya antes mencioné, no puede ser una persona simplemente con las ganas de trabajar dentro de una farmacia o que tiene unas ganas de servir dentro de una farmacia o de apoyar, porque personas así hay, ¿ok? Pero no es simplemente las ganas o la actitud que tienen, ¿ok? Sino que tiene que tener una formación en farmacia, un estudio previo. Luego, interés por la ciencia y la rama sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que no solamente estamos cumpliendo un puesto o un trabajo y ya.
y nos quedamos con la información que tenemos, con lo que nos enseñaron ese día, con lo que nos capacitaron dentro de la farmacia, ¿ok? O con lo que estoy aprendiendo hoy día en clase, esta 1 hora, 45 minutos que yo vaya a tener. No, sino que yo tengo que tener un interés diario, un interés, un interés por seguir aprendiendo, por seguir conociendo, ¿ok? Entonces, este es muy importante porque este me motiva a tener un crecimiento profesional diario. Así que yo desconozco algo y no lo sé, entonces yo que agarro, lo averiguo, voy, lo leo, si me coloco en material de apoyo, voy y veo más videos o voy y estudio más. Entonces, esto es muy importante para que el asistente en farmacia pueda seguir capacitándose, pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo un apoyo para ese farmacéutico. ¿Ok? También tiene que tener un enfoque completo y metódico en su trabajo. Ok, este es muy importante y vamos a verlo en las habilidades interpersonales. Nosotros siempre vamos a tener que trabajar en equipo. Entonces, dentro de la farmacia cumplimos nuestro trabajo, cumplimos nuestra labor, cumplimos nuestro rol, ya sea administrativo, ya sea operativo, pero siempre tenemos que tener una visión de todo el establecimiento farmacéutico. ¿Ok? De cómo está gestionando, porque hay diferentes ámbitos, diferentes secciones y las personas que se encargan de eso, pero nosotros tenemos que siempre estar con esa visión de ayudar, ¿ok? Entonces, eso, operativo o administrativo. Dije, eso va a ser un enfoque completo, ¿ok? Eso me va a permitir que yo pueda trabajar de una manera adecuada y en equipo, ¿ok? También tiene que tener unas habilidades numéricas, el asistente en farmacia. ¿Para qué? Nosotros trabajamos con números a un nivel básico, especificando lo que son dosis, viendo lo que son inventarios, ¿ok? Primero los números lo vemos en lo que son las dosis. Pero para esto nosotros podemos usar calculadora, usamos fórmula, dependiendo del activo que tiene el medicamento. También lo vemos lo que son los números en nuestro stock de nuestro producto farmacéutico. ¿Ok? Por ejemplo, qué medicamento sale más, qué medicamento rota menos, las fechas de vencimiento de ese medicamento. Entonces, ahí es donde nosotros vemos números, a manera sencilla, con una suma, con una multiplicación, con una división, con un porcentaje, simplemente con eso. No es que vayamos a ver integrales o más allá, a un nivel complicado. ¿Ok? Pero de que sí lo vemos y lo vamos a tocar en uno de los capítulos de este módulo o de los siguientes módulos, sí. Como habilidades interpersonales o sociales. El asistente de farmacia igual tiene un perfil de aquello. El primero, habilidades de comunicación para explicar con claridad y dar consejos. Nosotros tenemos que saber que estamos realizando dentro de la farmacia una atención al cliente. ¿Ok? Estamos realizando una atención al cliente. Entonces, tenemos que crear y esta habilidad de comunicación. ¿Para qué? Para que el paciente pueda confiar en nosotros y crear esa confiabilidad y esa comunicación más viable, más fácil, más llevadera con el paciente, para poder explicarle con claridad sobre su medicamento, de cómo tomarlo, de cuándo tomarlo, de todo lo que dice en su recetita. Entonces, nosotros tenemos que tener esta habilidad de comunicación con el paciente, ¿ok? No ser hay personas que son más tímidas, que son calladas, pero aquí no es que vamos a hacernos amigos, simplemente nuestra comunicación tiene que ser fluida con el paciente para crear esa conexión y crear esa confiabilidad con él. ¿Ok? Como segundo punto, tenemos que ser amistosas y accesibles para trabajar de cara al público. Muy importante. No se olviden que nosotros llevamos lo que es a la atención al cliente y atención al cliente, por ejemplo, es un rol en lo que es es un rol del asistente en farmacia. Entonces, es importante.
poder nosotros presentarle una cara amistosa al paciente, no esperarlo con una sonrisa, no esperarlo con una cara deprimida, amargada, furiosa o distraída, capaz. Entonces nosotros ahí como asistentes en farmacia, ustedes como asistentes en farmacia, deben guardar, ¿ok? Deben guardar su integridad, su profesionalismo y poder darle esta cara al paciente. ¿Ok? Olvidar si uno tiene problemas, si uno tiene preocupaciones, llegar al trabajo, olvidar eso, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que nos está llegando un pacientito con alguna dolencia, un paciente con algún, o sea, no es una persona que está llegando feliz o que está llegando alegre, ¿no? De comprar un medicamento, sino está llegando una persona con alguna dolencia, con alguna patología, una persona preocupada. Entonces tenemos que ofrecerle un lugar seguro al paciente. Entonces por eso es muy importante igual este punto. Y está en nuestro perfil. Y como lo estaba tocando anteriormente, tenemos que ser personas hábiles para trabajar en equipo. Como asistente de farmacia, jamás vamos a trabajar en un lugar solos, ¿ok? No vamos a trabajar en un lugar solo. Siempre vamos a estar bajo la supervisión de un farmacéutico, vamos a tener un colega igual auxiliar o técnico en farmacia. Entonces, siempre tenemos que tener ese plus de saber aprender a trabajar en equipo. No hacerlo todo solo, no hacerlo todo en secreto, sino ser comunicativo, así como con los pacientes, ser comunicativo sobre trabajo, siempre guardando nuestra integridad de profesional y nuestra ética también con nuestros colegas de trabajo o con nuestros supervisores. ¿Ok? Como tercer punto, y muy importante, ya que hay un capítulo entero hablando acerca de esto, y creo que también es molo, tenemos que ser responsables ante la confidencialidad del paciente. ¿Ok? El paciente primero nos está confiando sus datos personales, como su nombre, nos está confiando su edad, nos está confiando su dirección, su número de seguro. Entonces nosotros no debemos divulgar esa información. Estamos prohibidos y es más, estamos suspendidos bajo la ley por no guardar por divulgar, ¿me entienden? Aparte de esto, nosotros tenemos que ser responsables y guardar sobre la situación clínica que está pasando el paciente. Por ejemplo, si el paciente está pasando una situación de alguna dolencia, de alguna enfermedad, por ejemplo, una disfunción eréctil que al paciente le provoca vergüenza, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de divulgarlo con nuestro colega o divulgarlo con otras personas, con terceras personas. Y es un paso muy importante debido a que si nosotros no cumplimos esto, podemos ser sancionados bajo ley, ¿ok? Es decir, que hay una ley que protege al paciente. Entonces, es uno de los perfiles, es una de las cualidades y habilidades que debe cumplir el perfil del asistente de farmacia. ¿Ok? Ahora, ¿dónde puede trabajar el asistente de farmacia? Vamos a hablarlo esto igual en otro capítulo, pero de manera general, el asistente de farmacia puede trabajar en una farmacia comunitaria. Esta tiene acceso a lo que es la comunidad, tenemos más impacto comunitario, tenemos más contactos con pacientes, con atención al cliente, ¿ok? Y en esta farmacia comunitaria, por ejemplo, el asistente de farmacia debe tener un lenguaje mucho más fácil para que el paciente pueda entenderme, una habilidad de comunicación mucho más ágil también, más fluida, ¿ok? También el asistente de farmacia trabaja en una farmacia hospitalaria. Aquí tenemos más comunicación con lo que con lo que es personal de salud, con médicos, con enfermeros, enfermeras. Aquí nos encargamos de lo que son operaciones administrativas también, para gestionar lo que son recetas, para suministrar medicamentos a cada piso. Entonces, aquí es donde vemos todo eso, ¿ok? En las farmacias hospitalarias. Igual, en cualquiera de estos establecimientos nosotros trabajamos bajo la supervisión de un farmacéutico. Igual,
¿O es una persona idónea para trabajar en un almacén de medicamentos? ¿Quién mejor que una persona que gestiona y es experto en gestionar medicamentos? Entonces, el asistente de farmacia puede trabajar dentro de estos lugares, porque el asistente de farmacia va a saber lo que son las buenas prácticas de almacenamiento. ¿Ok? Las buenas prácticas de almacenamiento es cómo guardar un medicamento, dónde guardarlo, a qué temperatura es la adecuada, a qué humedad es la adecuada, cuánta ventilación debe tener, a qué distancia del piso debe estar ese medicamento, qué maneras hay de ordenar un medicamento, en qué estantes, qué material es el adecuado. Entonces, todo eso lo conoce el asistente de farmacia. Las buenas prácticas de almacenamiento o las buenas prácticas de conservación también del medicamento se le llama. Entonces, de hacerle la manera correcta de control de calidad al medicamento, ver sus características organolépticas, todo aquello es importante, ¿ok? Y es una persona idónea para poder realizar este trabajo dentro del almacén de medicamentos. Y también en establecimientos para farmacia, es decir, produciendo ya en sí los medicamentos, ¿verdad? Entonces, todos, en todos estos lugares, en farmacia comunitaria, almacén de medicamentos, farmacia hospitalaria, establecimientos para farmacia, es adecuada la persona, el asistente de farmacia para trabajar, pero siempre y cuando esté bajo la supervisión de un farmacéutico, ¿ok? Los roles. Ahora sí, vamos a empezar con los roles. Ya tenemos en claro el primer punto de nuestro curso, que qué es un asistente de farmacia, perfiles que debe cumplir un asistente de farmacia, su perfil, tanto habilidades mentales, de conocimiento, ¿ok? Y sus habilidades personales también que debe tener un asistente en farmacia. Cualquier duda, cualquier consulta, me la pueden hacer saber por el chat o si no, también me la pueden consultar el día viernes, que tenemos una clasecita de dudas, ¿ok? Quiero que la clase sea igual un poco más dinámica. Si no, me escriben por el chat y los puedo leer. Si no tienen algún término, lo pueden escribir y lo dejamos clarísimo, ¿ok? Ok, empezamos con los roles de un asistente en farmacia. Primer rol que tiene el asistente en farmacia, bueno, vamos a mencionar 7 roles, creo que son en totales. El primer rol que tiene es la atención al cliente o barra paciente, ¿ok? Cliente barra paciente. Una farmacia, una persona, un farmacéutico decide hacerlo con fines de lucro también. Por eso es que lo llamamos atención al cliente. En una farmacia encontramos primero los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas, que los pacientes pueden venir a comprar medicamentos de venta libre o si no también medicamentos con receta médica. ¿Ok? Entonces medicamentos. Segundo, servicios de higiene, perdón, productos de higiene encontramos. Productos de higiene o limpieza personal. ¿Ok? Productos de higiene. Entonces, no siempre la persona viene a comprar solamente lo que es medicamentos, sino productos de higiene, así como los cosméticos también puede venir a llevar la persona cosméticos, productos para bebé, ¿qué más encontramos en una farmacia? Y así, ¿ok? Podemos encontrar productos galénicos también, entonces, bastantes cosas, ¿ok? Ahora, eso encontramos en una farmacia y por eso se llama la atención al cliente o paciente. Sin embargo, el rol del asistente específico en farmacia, ¿cuál es? Debe ser capaz de explicar al paciente sobre cualquier consulta que tenga sobre algún medicamento o sobre cualquier producto. ¿Ok? El asistente de farmacia debe ser capaz de darle información sobre cómo tomarlo, cómo usarlo para que ese medicamento o ese producto sea seguro y eficaz. También tiene que ser capaz el asistente de farmacia de advertirle sobre los efectos secundarios, ¿ya? Sobre los efectos secundarios. Y vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si un paciente está llevando un medicamento
antihistamínicos, como lo que son la cetiricina o la levocetiricina, yo tengo que saber que los efectos secundarios de ese cetiricina, de ese medicamento. Entonces, mayormente los antihistamínicos me producen lo que es el sueño. Entonces, tengo que advertirle sobre aquello, porque al paciente al tomarlo se va a sentir con sueño y bueno, le va a afectar. Entonces, pucha, el asistente de farmacia ni el farmacéutico me dijeron nada, ni el médico, y se va a sentir decaído, ya no va a querer continuar con su tratamiento, ¿no? Antihistamínico. Entonces, tenemos que advertirle sobre aquello. ¿Para qué? Para evitar que el paciente deje su tratamiento terapéutico y que él, o sea, él ya sabiendo el efecto secundario que puede tener el antihistamínico, bueno, decir eso es normal porque el asistente de farmacia me lo explicó, ¿ok? Entonces, que el paciente evite asustarse. Entonces, eso es importante. Mire cómo, o sea, un punto me conlleva demasiado, porque nosotros no sabemos con cuántas personas estamos hablando, con qué tipo de persona estamos hablando. Entonces, es importante explicarle al paciente porque el paciente no tiene conocimiento de absolutamente nada. Muchas veces me ha llegado casos de pacientes donde uno entrega una cápsula y, o por ejemplo, un óvulo. Me ha llegado el caso de, de una paciente que se llevó su receta. Se llevó su receta y era cápsula vía vaginal y la paciente lo había tomado. Entonces, miren cómo es importante hasta explicarle al paciente cómo debe tomarlo y con qué líquido aún debe tomarlo, porque hay pacientes que lo toman con refrescos, con gaseosas, entonces no es lo adecuado, ¿me entienden? Entonces, cómo tomarlo, dónde tomarlo y todo, por más que el médico le haya explicado, por más que esté en su receta, uno puede decir, el asistente de farmacia, el farmacéutico puede decir, en su receta está cómo debe tomarlo, a qué hora debe tomarlo, pero es importante volver a mencionarlo al paciente y preguntarle, ¿me entendió? Esto hace una gran diferencia en atención al cliente, hace una gran diferencia para que tu paciente tenga un efecto terapéutico adecuado del medicamento. ¿Ok? Porque no es entregar una caja, no es entregar una cápsula, no es entregar una pastilla, o sea, no es dispensar el medicamento simplemente, sino saber explicar sus tomas, saber explicar eh, todo y hacer que el paciente nos entienda. Es por eso que en la farmacia comunitaria tenemos ese impacto sobre las personas, porque tenemos una comunicación directa con el paciente. No es que se lo comunicamos a un personal de salud y el médico de nuevo, la enfermera va y se lo comunica a la persona de piso, como en las farmacias hospitalarias, sino que es directamente el contacto que nosotros tenemos con el paciente. ¿Ok? Entonces también el asistente en farmacia tiene que ser capaz de esto y de clarificar las instrucciones de dosificación y cualquier otra inquietud que tenga el paciente. El paciente tiene muchas veces desconfianza, muchas veces no entiende lo que el médico le comunicó sobre la enfermedad, muchas veces ni sabe qué enfermedad tiene, está preocupado acerca de esto, ni sabe por qué el médico le recetó tal medicamento o tal principio activo. Entonces, nosotros tenemos que especificarle, nosotros tenemos que saber explicarle, y es por eso que igual uno de los puntos de perfil del asistente es la habilidad de comunicación fluida, ¿ok? Y va a ver que usted poco a poco va a llegar a conectar con el paciente. Y cuando usted llega a conectar con el paciente, es mucho más fácil poder explicarle. ¿Ok? Tenemos que manejar un lenguaje no técnico, sino un lenguaje cotidiano, un lenguaje tradicional, ¿ok? Con lo que es el paciente. Como número dos, la dispensación de medicamentos. ¿Ok? ¿Qué es dispensar? Nosotros no vendemos, nosotros no damos, nosotros dispensamos medicamentos. ¿Ok? ¿Qué es suministrar? Ayudamos a los farmacéuticos a entregar los medicamentos, midiéndolos, contándolos y envasándolos. ¿Ok? En este punto de dispensar medicamentos, nosotros tenemos que ser capaces desde que llegue una receta, ya sea electrónica o física, llega una receta, interpretar la receta, verificar la receta. Primero, los datos personales del paciente, ¿ok? Y hay un tema sobre cómo interpretar recetas también, pero tocándole un poco superficial, los datos personales del paciente, ¿ok? El medicamento del paciente.
el caso clínico. Con ver el medicamento del paciente, nosotros ya sabemos el caso clínico del paciente, qué es lo que el paciente tiene. ¿Ok? Luego, después de esto, el medicamento, el ver si tiene el sello del médico, ver que cumpla con todo, ¿ok? Pero una vez recibida la receta, nosotros tenemos que poder leerla de manera correcta y también surtirla de manera correcta. ¿Ok? Eso es lo que abarca la dispensación de medicamentos, la atención al cliente, explicarle. Todo eso es la dispensación de medicamentos. ¿Ok? Como punto 3, es la asistencia en la preparación de medicamentos. El asistente en farmacia es capaz de poder asistirle en la preparación de los medicamentos al farmacéutico. Por ejemplo, en medir un volumen en una bureta o en una probeta, ¿ok? Esos son materiales de laboratorio, son materiales de laboratorio, la probeta, la bureta, en una pipeta, un ml, añadirle el principio activo, mezclar en un vaso precipitado o triturar en un mortero. ¿Ok? El paciente, el asistente de farmacia, disculpen, el asistente de farmacia es capaz de poder asistirle en estas actividades al farmacéutico. ¿Ya? Y aquí dice, en algunos casos los asistentes de farmacia pueden ayudar con la preparación de medicamentos, pero siempre y cuando, escuchen, siempre y cuando en el farmacéutico esté ahí supervisándolo, ¿ok? Nunca, nunca, nunca el asistente de farmacia puede hacer una actividad así solo. Siempre tienen que estar bajo la supervisión del farmacéutico. ¿Ok? Esto implica, o mayormente se preparan los medicamentos cuando se basan en recetas específicas para algunos pacientes que vienen. ¿Ok? Entonces, es importante y el asistente de farmacia puede realizar este rol. Dispensación de medicamentos y asistencia en la preparación de los medicamentos. ¿Ok? Como cuarto punto, tenemos el tema que estábamos tocando en gestionar, en dispensar lo que son los medicamentos, tenemos el procesamiento de recetas. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? El procesamiento de receta es desde, como le estaba diciendo, de que recibir una receta. ¿Ok? Ya sea electrónica o ya sea en físico, vamos a recibir nuestra receta del paciente o del personal en salud. Recibimos la receta electrónica y también física. ¿Ok? Luego de recibir nuestra receta, nosotros procesamos ese pedido de receta, ya está, de clientes o pacientes o profesionales de salud. ¿Ok? ¿Cómo la procesamos? Primeramente, verificamos la información. Información del paciente, situación clínica del paciente, medicamento que va a llevar. La leemos una, la leemos dos, la leemos tres, la leemos las veces que sean necesarias leerla la receta eh, hasta que estemos seguros de lo que las recetas nos piden. La forma farmacéutica, la presentación, que es la forma farmacéutica, las cantidades, las unidades, todo, ¿ok? Luego ingresamos datos en el sistema de la farmacia, ¿ok? Este igual es un punto importante que el asistente en farmacia tiene que saber manejar plenamente. Obviamente esto no se lo aprende en el módulo, aunque sí se lo toca, pero esto se lo aprende en la institución que nosotros vayamos a trabajar, ya que cada farmacia tiene un diferente software, ¿ok? Esto lo vamos aprendiendo poco a poco con el manejo, pero es muy importante que el asistente en farmacia lo sepa manejar plenamente, lo sepa dominar, ¿ok? Es muy importante. Entonces, ingresamos los datos al sistema de la farmacia, es decir, al software. Esto puede ser con un código de barra, que es el código del medicamento, leyéndolo directamente o ingresándolo manualmente. ¿Ok? Con su código del medicamento buscamos y en el mismo sistema aparece en qué lugar está, cuántas unidades tengo. Es muy bonito y es una herramienta muy útil lo que ha hecho los sistemas de farmacia, porque años antes, muchos años antes, todo esto era manual y más empírico, ¿no? Y también, como último paso, una vez entendido, una vez ingresado al sistema, al software de la farmacia, garantizamos que la receta se surta correctamente. ¿Ok? Mientras más filtros tenga una receta,
menos errores se van a realizar, menos errores vamos a tener. Mientras usted más lea su receta, más se encargue y tenga un trabajo muy minucioso, muy detallado, usted va a tener muchos menos errores, ¿ok? Es más, o sea, es prohibido los errores porque estamos directamente hablando de la salud y bienestar de una persona, de un paciente. Entonces, nuestro trabajo es muy importante y muy crítico, es un punto crítico lo que es la farmacia comunitaria, así como cualquier área de salud que hay. ¿Ok? Como quinto punto tenemos tareas administrativas. El asistente de farmacia también maneja diversas tareas administrativas, como el manejo del software. Ahora, para entender un poquito más lo que es el software me dice qué medicamentos yo tengo en mi farmacia, qué medicamentos no tengo disponibles en la farmacia si no tengo en stock, eh, si lo tengo el medicamento, cuántas unidades tengo, en qué concentración lo tengo, en qué forma farmacéutica lo tengo. eh, Después me dice las fechas de vencimiento también, la fecha de vencimiento dependiendo del código del medicamento, cuál está más larga, cuál está más próxima a vencer, qué medicamentos rotan más, qué medicamentos rotan menos. Me especifica igual con gráficas, con porcentajes a nivel semanal, a nivel mensual y a nivel anual. Dependiendo del tipo de sistema que yo tenga en la farmacia, este me va a ayudar muchísimo en saber en qué condición está la farmacia. ¿Ok? Me ayuda muchísimo también a hacer lo que son los inventarios, ¿ok? Porque hay inventario en el sistema, inventario físico. Igual en estos módulos vamos a aprender a hacer un inventario, ¿ok? También el asistente de farmacia mantiene lo que son los registros de paciente, almacena recetas. Entonces, su labor y los roles que tiene son bastante, pero siempre estamos como apoyo, ¿ok? Siempre hay que estar como apoyo a lo que es el farmacéutico. Como sexto punto, el asistente de farmacia igual se encarga del control de caducidad, ¿ok? Que son las fechas de vencimiento de los productos. Aquí sí me ayuda lo que es el software, el sistema de la farmacia también, como estaba mencionando anteriormente. Pero los asistentes de farmacia tienen que almacenar según las normas de conservación, ¿ok? Y también ayudan al farmacéutico a hacer un control de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si me llega un producto, ¿ok? Un producto, y yo tengo que almacenar esos productos que me han llegado, obviamente con su papeleo anteriormente realizado, todo cumplido, todo check, yo tengo que almacenar esos medicamentos en mis estantes, ¿verdad? Yo tengo aquí una caja de amoxicilina, ¿ok? De 500 miligramos. Me llegó otra caja de amoxicilina de 500 miligramos. Esa caja está basada por una ley llamada la ley Pepe o FIFO más conocida, ¿ok? Esto significa que yo tengo que almacenar esa caja detrás de la caja que yo tengo, ¿ok? No puedo almacenarla antes, no puedo. Tengo que almacenarla atrás, ¿ok? Eso es lo que me da la ley Pepe o la ley FIFO, ¿ok? Que son las normas de conservación y de almacenamiento que debe tener el cómo conservar un medicamento dentro del establecimiento farmacéutico. Al yo hacer esto, yo antes de almacenar mi producto tengo que ver sus características organolépticas, ¿ok? ¿Qué es esto? Si la caja no está abierta, si no tiene ningún detalle, ninguna mancha, si el jarabe no se ha derramado, ¿ok? Si la cápsula no está rota, ¿ok? Si no hay ninguna infiltración, si no hay una filtración. Entonces yo tengo que ver todas esas cualidades para yo almacenarlo en el estante, ¿ok? Ese es un control de calidad visual, ¿ok? Tengo que ayudarle con un control de calidad visual, si cumple con todas las características organolépticas, ¿ok? Visualmente, porque no lo puedo saborear al medicamento, ¿verdad? Obviamente, igual se le hace otras pruebas, pero simplemente el asistente en farmacia está capacitado para realizarlo con control de calidad a simple vista, ¿ok? Nada más, y luego se le hace su manera de conservación adecuada dentro del estado. El asistente de farmacia también maneja efectivo.
tiene un rol de manejo de efectivo, opera lo que es la caja registradora, maneja transacciones de efectivo y procesa pagos de medicamentos y también otros productos de los que se venden en la farmacia. Entonces, de eso se encarga y de eso son los roles y responsabilidades que tiene un asistente en farmacia, entre los más importantes. ¿Ok? Avanzando con lo siguiente, vamos a hablar sobre los límites de un asistente en farmacia. ¿Ok? El asistente de farmacia, como tiene roles y responsabilidades, también tiene límites que no deben realizar dentro de una farmacia. El primero es no realizar consejo terapéutico. Nosotros no podemos aconsejar a un paciente sobre qué medicamento puede usar, ¿ok? No estamos, bueno, el asistente de farmacia no está con este rol, no lo puede cumplir, ¿ok? Porque no está capacitado para realizarlo. Segundo, no modifican dosis, no lo hacemos conforme a lo que pensamos o a lo que sentimos, ¿ok? Si en su receta dice 500 miligramos una amoxicilina, nosotros entregamos amoxicilina de 500 miligramos, ¿ok? O si tampoco la posología, si dice cada 8 horas por 3 días, cada 8 horas por 3 días, ¿ok? No es que cambiamos o modificamos cualquier dosis o posología que diga en la receta. También no realizamos consultas clínicas. En una farmacia puede haber un médico capacitado para hacer esto, puede haber una enfermera capacitada para hacer su labor. Todo personal de salud está capacitado para hacer su labor. Esto no solamente es un límite eh, que va a ayudar o que le va a beneficiar a lo que es el paciente, sino nos beneficia igual a nosotros como profesionales de salud. ¿A qué? A mantener nuestra integridad. ¿Qué pasa si modificamos una dosis o si realizamos una consulta clínica errónea? Estamos jugando con la salud y el bienestar del paciente. Entonces, es ahí donde exponemos nuestra integridad como profesionales, igual a hacer un error, a tener a tener un problema dentro de la institución, un despido, una denuncia. Entonces, tenemos que entender que no jugamos o sea, no es, como les estaba diciendo, una caja, un envase o simplemente una posología, no. Es la salud del paciente y tenemos que ser conscientes en aquello, ¿ok? Pone en riesgo, es un riesgo crítico romper protocolo. Y bueno, siempre un límite igual que tiene el asistente de farmacia es que está la supervisión obligatoria de un farmacéutico, ¿verdad? Que ya lo hemos tocado ese punto. Datos importantes para recordar. Uno de los puntos importantes para recordar, haciendo un resumen de toda la clase, es la confidencialidad absoluta. ¿Qué es esto? Proteger, hay una ley que protege la información del paciente. ¿Ok? Ya lo hemos hablado, la confidencialidad absoluta, el no divulgar datos del paciente, el no divulgar la situación clínica del paciente. Por ejemplo, si un paciente, hay una en la receta de un paciente y viene a recoger la otra persona, no podemos entregarle los medicamentos a esta persona. ¿Por qué? Porque sería divulgar totalmente los datos del paciente, la situación clínica del paciente, a menos que el paciente haya autorizado mediante escrito esta situación, ¿ok? Pero mientras tanto, nosotros no podemos realizar este proceso. El mismo paciente tiene que venir a recoger sus medicamentos. ¿Ok? Entonces tenemos que ser bien precavidos en realizar esto. El segundo punto para recordar es ética en el servicio. Tenemos que tratar con dignidad e integridad a las personas. ¿Ok? Ya sea una persona que llegue aburrida, una persona que llegue feliz, una persona que llegue con hijos, que no llegue con hijos, todas las personas tienen que ser tratadas con con la misma dignidad e integridad, porque esto igual habla sobre nuestra ética y sobre nuestro profesionalismo de nosotros. ¿Ok? Tercer punto, la precisión. Es muy importante que nosotros tengamos mm, ser precisos y minuciosos en nuestro trabajo. La revisión constante es nuestra mayor responsabilidad. Y como les mencioné en su momento, en el punto de revisión de recetas, nosotros tenemos que revisar las recetas. Mientras más veces las revisamos, menos errores vamos a cometer. Entonces, es un punto a nuestro favor.
¿ya? Y como cuarto punto tenemos la comunicación. Ante cualquier duda que nosotros tengamos, siempre tenemos que consultar al farmacéutico. ¿Ok? Cualquier inquietud, cualquier proceso desconocido, medicamento desconocido que nosotros no sepamos, podemos consultarle a lo que es el farmacéutico y también guardando la integridad de nosotros de manera correcta que le podamos decir al paciente. Por ejemplo, si un pacientito llega con una receta de, qué sé yo, un medicamento como el omeprazol, y en su receta me dice tomarlo todas las mañanas, ¿ok? Tomarlo todas las mañanas, una vez al día, todas las mañanas, durante 2 semanas, ¿ok? El paciente me pregunta a qué hora lo tomo en las mañanas. No recuerdo lo que el médico me dijo y tampoco lo escribió, ¿ok? Lo cual es común, ¿ok? Entonces, si nosotros desconocemos cómo es favorable que el omeprazol sea tomado para una mejor absorción en nuestro cuerpo, podemos ir donde el farmacéutico y explicarle, y decirle, dama o caballero, un momento, el farmacéutico le explica, viene a explicarle mayor detalladamente cómo lo tiene que tomar su medicación o su medicamento. Y si nosotros sabemos decirle que es preferible tomarlo en ayunas y que debe tomarlo en ayunas porque tiene una mejor absorción para el cuerpo y va a tener un mejor efecto terapéutico. Entonces, la comunicación sobre todo, ¿ok? Y para finalizar la clase, estos son los 4 puntitos importantes para recordar. Es un resumen de mayormente toda la clase, lo más importante, ¿ok? Y para terminar la clasecita, tengo una frase para recordar que la vamos a mantener en todas las clases, que dice así: la medicina cura enfermedades, pero buen cuidado y la atención humana son los que sanan al paciente. Tenemos que recordar siempre que el paciente o la persona está viniendo a nuestra farmacia, confía en la integridad de la farmacia y debe confiar en la integridad que tiene el personal farmacéutico o el asistente en farmacia. Entonces, como está poniendo su confianza en nosotros, nosotros tenemos que cuidar esta confianza del paciente, ¿ok? Y ser conscientes de que no estamos entregando una caja, una cápsula, una pastilla. Estamos entregando bienestar y salud. Entonces, la medicina de por sí, sin ninguna explicación, sin una confiabilidad al paciente, no va a provocar que la medicina lo sane o lo cure, ¿ok? Sino nuestra atención, nuestra explicación, eso va a provocar lo que sane al paciente. ¿Ok? Es una frasecita para pensar y para que ustedes sean conscientes, ¿no? Conscientes de lo que un asistente en farmacia tiene, la responsabilidad dentro de un establecimiento farmacéutico, de una farmacia, lo que debe, lo que no debe de hacer, lo que tiene para recordar día a día cuando ustedes empiecen a laborar o a trabajar en un establecimiento farmacéutico. Entonces, son pasos muy importantes para recordar, para saber, y es de vital importancia para nuestra formación académica, ¿ok? Para terminar, igual en nuestra plataforma tenemos lo que es un material de apoyo, una infografía, un videíto y un PDF. Muy sencillo, también cortito, para que ustedes lo puedan leer y ustedes puedan esta información mantenerla sólida, ¿ok? Y aprenderla. Muy bien, ha sido todo por hoy. Un gusto poder explicarles esta clase, muy bonita. Ya creo que llegó el tiempo. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Pueden repasar este tema. Igual lo voy a subir a la plataforma, lo que es el contenido y el video de la clase. ¿Ok? Que tengan buen día y lindo día. Hasta luego. Nos vemos.